En Primera de Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 5 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibió su recompensa conforme a su labor, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Leyendo atentamente estos versículos, podemos entender que todo lo hace Dios. Él es quien está construyendo este edificio y lo construye con cada uno de nosotros, usando a Apolo, usando a Pablo, usando los ministerios, usándolo a usted, usándome a mí. Dios solo nos usa, nos emplea para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo la intención que Él tiene desde antes que el mundo fuese. Él tiene un proyecto, el proyecto de edificar su iglesia. Fíjese que el mismo Jesús dice: edificaré mi iglesia. No dice edificaremos, sino dice: edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el deber de Apolo? Ser un colaborador. El deber de Pablo es ser un colaborador. Pablo dice acá en esta escritura que solo somos colaboradores. Él lo que es un pastor o un colaborador de Cristo, es lo que es un evangelista, un maestro, un profeta, un colaborador. Usted que es líder de algún grupo, sean las Dorcas, sean los jóvenes, sean los niños, sean voluntarios de congregaciones, si usted está allí como figura, como el que guía a ese grupo, tiene que saber, tiene que entender que no somos más que colaboradores. Nadie puede hacer en esta construcción, en esta edificación, en esta obra, nadie tiene que hacer una obra propia, una obra según sus ideales, una obra según sus capacidades humanas. Nadie puede llegar a esta obra y decir: yo tengo un plan, yo tengo una idea, traigo buenas ideas, traigo buenos propósitos. Sin embargo, hoy en día son muchos los que así se acercan a las congregaciones con ideas, con propósitos, y muchas veces ideas humanas, propósitos humanos. Es tiempo de subir al monte de Jehová. Y esto me hace recordar
el día en que Moisés subió al monte para oír a Dios y entender de Dios su perfecta voluntad para con Israel. No así Josué, que acompañó a Moisés, pero no subió al mismo monte, sino que llegó a la mitad del monte. Y allí está Aarón, en el pueblo, entre la gente. Y sabemos lo que sucede en aquel episodio. La gente se inquieta porque Moisés no baja y dicen, ya no bajará, debemos hacernos un Dios. Y vemos a un Aarón escuchando la voz del pueblo, es seducido y es atraído por esa voz para fabricar un becerro de oro. Y allí hubo una fiesta, y ante esos alaridos y esa gritería está el guerrero Josué en la mitad del monte, y cuando oye esos gritos, esos alaridos, él cree que es guerra, y él dice guerra y se alista para el combate. Él oyó la voz de su corazón, la voz de un corazón de un hombre de guerra. No así. Vemos a Moisés escuchando a Dios y entendiendo de Dios la perfecta voluntad para ser un buen colaborador del Señor Jesucristo en su proyecto, en su querer edificar la iglesia, para que nosotros seamos buenos colaboradores. Debemos acercarnos al monte de Dios. Debemos tener momentos a solas con Dios para entender, para conocer a cabalidad su gloriosa y perfecta voluntad. Es tiempo de dejar que el propósito del Señor se lleve a cabo. Él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es quien edifica, nosotros somos colaboradores. Termino con esto. En alguna construcción, sea un edificio, sea un chalet, hay un arquitecto. Ese tiene el proyecto en sus manos, tiene la idea, tiene el mapa allí, tiene el proyecto allí, y así como está diseñado ese edificio, así es como se debe hacer. Todos los que lleguen a trabajar a ese lugar, sea supervisor, sea capataz, sea jefe de obra, todos tienen que llegar y sujetarse al proyecto. Hay un proyecto. Todos deben sujetarse, el pintor, el albañil, el carpintero, todos tienen que sujetarse al proyecto y hacer conforme dice el proyecto. Nadie puede ir a una construcción y hacer lo que se le antoja. Allí todos deben sujetarse. Así también es el reino de Dios. Todos los que hemos venido a esta obra maravillosa que es la obra de Dios, debemos sujetarnos a Dios para hacer todo conforme a su manera y no conforme a nuestra manera. Que el Dios eterno te dé sabiduría y te bendiga ricamente.